Hola tutores, ¿cómo estáis? Bienvenidos a este primer vídeo sobre el curso CAP de mercancías y viajeros. Podréis encontrar el resto de vídeos en nuestro canal de YouTube de Tuteórica y en la página web tuteorica.com. Como no podría ser de otra forma, vamos a empezar por el principio y comenzaremos por el primer objetivo de las materias comunes, que no es otro que la formación avanzada sobre conducción racional basada en las normas de seguridad. Y comenzaremos pues por el punto 1.1, la cadena cinemática. Bueno, pues la idea principal de la cadena cinemática es que partimos de una energía química que contiene un combustible, la vamos a transformar mediante el motor en una energía mecánica más calor que va a producir el movimiento de las ruedas y por consiguiente del vehículo. Podemos definir la cadena cinemática como el conjunto de mecanismos y juntas que interconectados son capaces de proporcionar un movimiento de salida controlado en función de un movimiento de entrada proporcionado. Bueno, traduciendo, la función de la cadena cinemática es suministrar la fuerza de tracción y empuje necesaria para el desplazamiento del vehículo. Es decir, son todos los elementos que van a transformar esa energía química del combustible en energía de movimiento. De esta forma, la cadena cinemática estaría compuesta del motor y del sistema de transmisión. Antes de meternos en jaleo con todas las piezas del motor, tenemos que saber que un automóvil está constituido por el chasis, que es el armazón o conjunto mecánico del vehículo, y por la carrocería, que está destinada a transportar los pasajeros o la carga. Por su parte, el chasis se compone de un sistema eléctrico, la suspensión, los ejes delanteros y trasero y el bastidor. El bastidor está constituido por dos largueros unidos por varios travesaños y sobre él se monta pues el motor, la transmisión, la dirección y los frenos. En los camiones el bastidor estará separado de la carrocería. La carrocería se divide a su vez en la caja para las mercancías y la cabina, y la caja y la cabina se apoyan sobre el bastidor. Sin embargo, en los autobuses, la carrocería es de una sola pieza. Compone el habitáculo de los pasajeros y del conductor y se apoya y sujeta sobre el bastidor que está separado de la carrocería. Una vez vistos el chasis y la carrocería, vamos a por faena y nos metemos con el motor. El motor sería una máquina térmica que transforma energía química de carburante mediante un ciclo térmico en energía mecánica. Y además va a proporcionar movimiento rotativo a su eje, que es llevado a las ruedas a través de los elementos de la transmisión. Estas dos funciones tendría el motor. Ya sabéis que con la puesta decidida de la Unión Europea por la descarbonización del transporte, se están comenzando a utilizar otros combustibles menos contaminantes. ¿Cuáles son estos combustibles? Bueno, pues tendríamos el motor de gasolina tradicional, que es mezclada con el aire en la proporción adecuada. Este combustible no se emplea en vehículos pesados. Tenemos el gasoil, que es un aceite pesado que se obtiene de petróleos por destilación fraccionada, utilizado principalmente en los motores de combustión. Este es el motor que ofrece más rendimiento y menor consumo de los motores en los vehículos pesados. Por eso es el que más se utiliza hasta ahora. También se puede utilizar gas natural o propano en motores de poca potencia, esta es poco empleado. Tenemos el hidrógeno o pila de combustible. Se combina con el oxígeno en células de combustible, produciendo energía eléctrica que mueve un motor eléctrico. Se piensa que este puede ser el futuro de los vehículos de grandes tonelajes. También tenemos el biodiesel, que es un biocombustible obtenido a partir de aceites vegetales o de grasas animales. También tendríamos el bioetanol y los vehículos eléctricos para vehículos un poco más pequeños. Para que un motor pueda funcionar, tiene una serie de subsistemas que veremos más adelante. Estos subsistemas serían la distribución, la alimentación, refrigeración, lubricación, arranque, admisión y escape y generador de corriente. Pues vale, vamos a por faena, vamos a ver los elementos del motor. Pueden ser de dos tipos, partes fijas o partes móviles. Empezando desde la parte superior. Partes fijas tenemos la tapa de balancines, la culata, el bloque y el cárter. Y en cuanto a las partes móviles, el pistón, la biela, el cigüeñal y el volante de inercia. Vamos con el primero, que es el bloque de cilindros o el bloque motor. Suele ser de fundición o aleación ligera de aluminio fuertemente reforzada.
es la pieza que forma la estructura del motor de un vehículo. Atendiendo a su arquitectura o a su forma, los bloques de los motores de combustión actuales adoptan diferentes disposiciones en función de las que reciben su nombre. Podemos tener motores con cilindros en línea, longitudinal o transversalmente colocados, motores con cilindros en V o motores con cilindros horizontales y opuestos. Dentro de un bloque motor podemos encontrar diferentes elementos como son los cilindros, que son oquedades en las cuales se mueven los pistones, las camisas, que forman conductos para que circule el líquido refrigerante y enfríe el bloque motor, conductos de lubricación por donde circula el aceite del motor hasta llegar a las piezas que lo necesitan, y luego tendríamos los apoyos del cigüeñal, donde se monta el cigüeñal. Bueno, clases de bloques de cilindros o bloques motor, tendríamos un bloque integral, bloque de camisas secas y bloque de camisas húmedas, que vemos a continuación. El bloque integral lo forma una sola pieza con cámara para el líquido refrigerante. El cilindro inicial es de una medida menor que el cilindro final. El bloque de camisas secas, los cilindros mecanizados, igual que en el caso anterior, pero en su interior se alojan a presión otros con las paredes más finas, que se llaman camisas, que en este caso están en contacto con el líquido del sistema de refrigeración, lo cual dificulta en parte la refrigeración de este cilindro. Y luego tendríamos el bloque de camisas húmedas, en el cual el bloque es totalmente hueco y las camisas no se introducen a presión, sino que se apoyan sobre el bloque formando las cámaras de agua, estando en contacto directo las camisas con el agua. Este bloque es el que mejor se refrigera. Otro elemento fijo del motor sería la culata, que es una pieza que va montada en la parte superior del bloque, que hace de tapa y cierra los cilindros formando la cámara de combustión. En la parte inferior de la culata llevan unos huecos que forman las cámaras de combustión y dentro de estas los taladros para alojar las válvulas y sus asientos, la bujía o el inyector en caso de motor de inyección. También lleva orificios para las guías de válvula y para su fijación con el bloque a través de tornillos o espárragos. También tiene unos conductos para la entrada y salida de gases, el montaje de los colectores de admisión y escape y otros para el paso del aceite. Todo esto en la culata. Aquí veis que según su forma existen diferentes cámaras de combustión, pues cámara cilíndrica, cámara de bañera, cámara en cuña o cámara hemisférica. Por otro lado tenemos 4 tipos de culatas. La primera sería para motor con válvulas laterales, segunda para motor con válvulas en cabeza y árbol de levas lateral, la tercera sería para un motor con válvulas y árbol de levas en cabeza y la última sería para motor de 2 tiempos. Venga, vemos cada una de ellas. En la culata para motor con válvulas laterales, el bloque lleva los orificios donde se alojan las válvulas de admisión y de escape, y la culata forma la tapa de los cilindros, la cámara de compresión y los orificios para las bujías. En cuanto a la culata para motor con válvulas en cabeza y árbol lateral, llevan las cámaras de refrigeración, los orificios de admisión y escape, orificios para las bujías y los practicados para el sistema de accionar de elevar las válvulas, balancines y empujadores y la cámara de combustión. En cuanto a la culata para motor con válvulas y árbol en cabeza, a los cilindros citados en el tipo anterior se le añaden los soportes para el árbol de levas. Es el tipo más usado debido a que el mando de la distribución se simplifica muchísimo. Y en cuanto a la culata para motor de 2 tiempos, no llevan elementos de distribución, siendo aún más sencillas si la refrigeración es por aire. La junta de culata es la encargada de asegurar la estanqueidad de la compresión en el motor. Se coloca entre la culata y el bloque. Y en caso de deterioro de la junta, el líquido de refrigeración podría pasar al cárter inferior y el aceite a las conducciones de refrigeración, apareciendo aceite en el vaso de expansión. Y el último elemento fijo sería la tapa de balancines, que va fijada a la culata mediante una junta que evita posibles fugas de aceite. ¿Cuál es su misión? Pues la de proteger los órganos de la distribución, que son el árbol de levas, los taqués y los balancines, que son los mecanismos de apertura de las válvulas. Y a su vez también evita que se salga el aceite que sirve para su lubricación. Lleva el tapón de llenado del aceite en la parte superior. Venga, y ahora pasamos a las partes móviles. Comenzamos por el pistón.
es el elemento móvil que se desplaza en el interior del cilindro. Recibe directamente la fuerza de expansión de los gases durante la combustión, que le obliga a desplazarse con un movimiento lineal alternativo entre sus dos posiciones extremas, punto máximo superior y punto máximo inferior. ¿Qué misiones tiene el pistón? Por un lado, transmitir a la biela la fuerza producida en el interior del cilindro durante la expansión de los gases. En segundo lugar, evita fugas de gases, así como el paso del aceite a la cámara de combustión. Y en tercer lugar, también conduce parte del calor producido en la combustión y lo transmite a las paredes del cilindro para evacuarlo al sistema de refrigeración. Esas tres misiones tiene el pistón. Aquí tenéis un pequeño dibujo o esquema con las diferentes partes del pistón, que vamos a ver a continuación. En cuanto a las características que debe cumplir el pistón, en primer lugar, debe tener una gran conductividad térmica para poder conducir el calor al líquido refrigerante. También debe ser resistente al desgaste, a las altas temperaturas y a los agentes oxidantes y corrosivos. En tercer lugar, debe tener el menor peso posible y estar perfectamente equilibrado para evitar el campaneo, golpeteos laterales y los esfuerzos de inercia. Y en último lugar, debe tener una estructura robusta, sobre todo en las zonas de mayor esfuerzo, que son la cabeza y el bulón. Los segmentos del pistón son unos anillos de acero elástico situados en las ranuras de la cabeza del pistón y tienen un corte para facilitar su montaje y una separación para su dilatación. Las funciones de los segmentos es hacer estanca la cámara de compresión, transmitir el calor de la cabeza del pistón a la pared del cilindro y por último evitar el paso de aceite a la cámara de combustión. En caso de desgaste de los segmentos se produce pérdida de potencia, consumo excesivo de aceite, formación de carbonilla en la cámara y provocación de autoencendido debido a la peor refrigeración de la cámara por la creación de carbonilla. El bulón sería el elemento que sirve de unión entre el pistón y la biela. Es la pieza que está sometida a mayor desgaste en el motor, ya que tiene que aguantar mucha tensión. Está sometida a carga térmica debido a la transmisión de calor desde la cabeza del émbolo y al rozamiento del bulón con el pie de la biela, y tiene forma cilíndrica y es hueco. Otra pieza sería la biela, que es el elemento que sirve de unión entre el pistón y el cigüeñal. Su misión es transformar el movimiento lineal del pistón, que sube de arriba abajo, en movimiento rotativo. Está sometido a grandes esfuerzos, tales como tracción, flexión y compresión. Dentro de la biela tenemos tres partes, lo que es el pie de biela, que es el extremo que va unido al bulón, y a su vez va enganchado en el cigüeñal. Este es el extremo más pequeño de la biela. El cuerpo de biela es la zona central de la misma, que debe soportar la mayor parte de los esfuerzos, pero al estar en continuo movimiento también debe de ser ligero, por ello se suele construir con forma de doble T. Y por último tenemos la cabeza de biela, que es la parte que va unida al cigüeñal. A diferencia del pie, la cabeza va dividida en dos mitades, una de ellas unida al cuerpo y la otra separada de este, necesitando dos tornillos para unirse a él. Hablando de biela, tenemos que comentar el picado de bielas. Se produce cuando aparece un golpeteo metálico y alarmante debido a la fusión del metal antifricción de los semicasquillos. Se debe a una falta de lubricación en la cabeza de biela o apoyos del cigüeñal. Puede ser debido a que se apure demasiado el motor, alto número de revoluciones, exceso de avance al encendido, detonación, autoencendido o biela fundida. Una de las piezas más importantes es el cigüeñal, que es un eje denominado también árbol motor. Su misión es la de convertir el movimiento lineal del pistón, ya hemos dicho que el pistón hace un movimiento lineal de arriba abajo, y lo convierte el cigüeñal en movimiento giratorio, para transmitirlo posteriormente a las ruedas a través del sistema de transmisión. Es de acero especial y con las superficies de rozamiento pulidas. Aquí tenemos las diferentes partes que podemos encontrar en un cigüeñal. Por ejemplo, los pernos de volante, taladros de equilibrado, muñón de la bancada, brazo del cigüeñal, muñón de apoyo, etc.
Aquí vamos a ver cada uno de ellos. Los apoyos sujetan al cigüeñal en la bancada. Estos estarán alineados respecto al eje del giro y su número será igual al número de cilindros del motor más 1, motor en línea. Los codos o muñequillas son los lugares sobre los que se montan las cabezas de biela. En los motores en línea el número de codos será igual al número de cilindros. Los cojinetes o casquillos antifricción se sitúan entre las cabezas de biela y los codos, y entre los apoyos y la bancada. Los contrapesos son unas masas repartidas en relación con el eje de rotación, de forma que el cigüeñal siempre quede equilibrado, evitando posibles vibraciones del motor. Y por último tendríamos los orificios de lubricación, que atraviesan toda la longitud del cigüeñal con puntos de salida en codos y apoyos. ¿Qué sistemas mueve el cigüeñal? Bueno, en primer lugar, la bomba de agua del sistema de refrigeración, el compresor, el árbol de levas de la distribución, el aire acondicionado, la bomba de la dirección asistida, el depresor si estuviera instalado, el alternador y el volante de inercia en su extremo posterior. Venga, la penúltima pieza sería el volante de inercia, que regulariza el funcionamiento del motor almacenando la energía obtenida durante el tiempo de combustión y cediendo esta energía en los tiempos positivos, manteniendo así la regularidad en el giro. Su forma es circular, pesada y está unido mediante tornillos al cigüeñal. Está situado en un extremo del mismo. Por su parte exterior se monta una corona dentada para que engrane el piñón del motor de arranque. Por un lado se une al cigüeñal y por el otro se acoplará el embrague. Cuanto mayor número de cilindros tenga el motor, menor será el tamaño del volante de inercia. Y por último, el volante de inercia suele disponer de unas marcas o referencias que sirven para el reglaje de la distribución y el encendido. Y el último elemento móvil que tenemos en el motor sería el damper o antivibrador. Se sitúa en el extremo opuesto al volante de inercia, en el cigüeñal. Se encarga de absorber las vibraciones y oscilaciones del cigüeñal, y su eficacia se nota principalmente cuando se trata de un motor con elevado número de cilindros o un cigüeñal excesivamente largo. El ciclo práctico o diagrama real corregido se utiliza para mejorar el rendimiento del motor. Las válvulas de admisión y escape no se abren y cierran en los puntos muertos superior e inferior del pistón, sino que se adelantan y retrasan respectivamente los tiempos de apertura y cierre de las válvulas para lograr de esta manera un mejor llenado y una mejor evacuación de los gases. Además se produce un adelanto a la inyección para compensar el retraso de combustión, que es el tiempo que se tarda la mezcla en inflamarse. Los adelantos y retrasos en la apertura y cierre de válvulas, que es lo que se llama cotas de reglaje en la distribución, contribuyen a que en la práctica un motor de combustión correctamente arreglado funcione con el diagrama que tenéis aquí al lado. Y vamos a ver los 4 tiempos o ciclos del motor. Primer tiempo, admisión. Durante este tiempo la válvula empieza a abrir el orificio de admisión un poco antes de que el pistón llegue al punto muerto superior en su carrera de escape. Es lo que se llama adelanto en la apertura de la admisión. Permite que al iniciarse la aspiración del aire durante la carrera descendente del pistón, la válvula esté completamente abierta, evitando la estrangulación o la entrada de los gases. Al hacer que la válvula cierre el orificio de admisión un poco después de que el pistón llegue a su punto muerto inferior, es lo que se denomina retraso en el cierre de la válvula de admisión, se logra un mejor llenado de los cilindros al seguir entrando los gases y por la inercia adquirida por estos se siga llenando el cilindro aún después de que el pistón inicie su carrera hacia el punto muerto superior, en la fase de compresión. El segundo tiempo sería el de compresión. Se inicia cuando la válvula de admisión se cierra y antes de que el pistón llegue a su punto muerto superior. Al igual que en el ciclo teórico, los gases son reducidos a la cámara de compresión. El tercer tiempo sería el de combustión. La inyección del carburante se realiza de forma que casi todo el combustible es inyectado un poco antes de que el pistón llegue al punto muerto superior, con lo que gran parte de la combustión se realiza en tiempo de compresión, compensando así el tiempo que el combustible tarda en quemarse,
que es lo que llamamos retardo de la combustión. De esta forma, el final de la combustión coincide cuando el pistón se sitúa en el punto muerto superior, empezando a bajar. Y por último tenemos el cuarto tiempo, el de escape. La válvula comienza a abrir el orificio de escape un poco antes de que el pistón llegue al punto muerto inferior en su carrera de combustión. Es lo que llamamos adelanto en la apertura del escape. Así, la presión interna baja antes, restando parte de energía al ciclo. Al iniciarse el escape, la válvula, que ya está completamente abierta, evita el estrangulamiento a la salida y la contrapresión originados en el escape, lo que disminuye la energía necesaria para el barrido de los gases. Si en la fase de admisión la válvula comienza a cerrar el orificio de escape un poco después de que el pistón llegue a su punto muerto superior, lo que llamamos retraso en el cierre del escape, se consigue una mejor evacuación de los gases quemados por la mayor velocidad de expulsión. Y por último, los gases residuales que puedan quedar en el interior del cilindro están a presión atmosférica y por lo tanto no impiden la entrada de gases frescos.